La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy viajaremos hasta el municipio de Huimilpan para conocer a Javier Martínez Bocanegra. Docente y aficionado a la historia, el orgullo que siente Javier por esta tierra queretana lo ha llevado a impulsar el desarrollo de este sitio y de sus habitantes. Acompáñenme a conocerlo. Bienvenido a Huimilpan, el lugar de las muchas milpas, el que produce mucho maíz. Ah, mira, qué bonito. El lugar en donde mucha gente de nosotros está en Estados Unidos como migrante. Y aquí tenemos el monumento a los migrantes, construido, dirigido por Antonio Aguilar Landaverde, un expresidente de Huimilpan. No, pues con mucha visión. Va a ser una charla verdaderamente fantástica. A tus órdenes, Emilio. Huimilpan tiene mucha historia. Este árbol que tienes aquí enfrente tiene 115 años ahí y fue plantado para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. No, pues entonces... Igual que el kiosco. No nos equivocamos en invitarte a platicar con nosotros. Vamos. Es tu tierra. Tú estudiaste aquí la primaria, la secundaria, ¿y qué más? Hasta ahí. Sí, aquí en Huimilpan yo fui de la última generación de párvulos. Era un equivalente ahora preescolar, pero antes el párvulo ibas tú a la escuela primaria al primer grado y te pegaban al niño más chiquito, a tu hermanito, que tenía 3 años, 4, y entonces ya ibas dizque aprendiendo un poquito de lo que los maestros decían y lo de que tus hermanos, pero no era considerado como un grado. Entonces yo soy de la última generación de párvulos. Ajá. En la escuela primaria, y yo iba con mis hermanos, con uno que se llamaba Ismael, que en paz descanse, Socorro y Antonio. Ok, ¿estudias primaria y secundaria aquí? Estudio primaria. Luego la secundaria yo la estudio en 5 años, porque cuando yo salgo de la primaria no existe la secundaria en Huimilpan, pero le agradezco mucho a una presidenta que se llamaba Guadalupe Durán Gómez, muy querida, la cual le solicita al gobernador Camacho Guzmán la secundaria. Le solicita la secundaria, pero además le pide una secundaria técnica agropecuaria. ¿Tú después de la secundaria te vas a estudiar fuera? Sí. ¿A dónde fuiste? Me voy a Querétaro y estudio una especialidad en electricidad y otra en soldadura y pailería. Ah, no me digas. Sí, tengo varias especialidades a través del tiempo. Ok. Esas. Después de eso ya empiezo a trabajar en empresas. ¿Allá en Querétaro? Sí, como técnico. ¿Cuántos años vives en Querétaro? No vivo, voy y vengo desde allá hasta aquí. Por eso, ¿cuánto tiempo te invirtió estar en Querétaro? ¿Trabajando? Trabajando 5 años. 5 años. 5 años en una empresa, pero iba y venía. Correcto. Yo sí, siempre seguí viviendo aquí. Ya después de ahí, empiezo a trabajar para mantenerme, porque yo cuando salgo de aquí de Huimilpan a estudiar allá mis especialidades, mi mamá y mi papá me dijeron que Dios te acompañe. No tenemos para ayudarte ni para el pasaje. Ok. Entonces yo empiezo a trabajar allá para estudiar y mantenerme. Ok. Después de esas carreras técnicas, me voy a la normal del estado y estudio para maestro. Para maestro. Porque yo tenía el deseo de ser maestro y de enseñar a la gente. Qué padre, qué bonito. Porque yo había visto que mucha gente aquí
no tenía esas opciones de ir a estudiar allá. Yo, por arriesgado y por valiente, pero en realidad yo no ¿Qué tenía... edad tenías entonces? Y yo creo que cuando salí de aquí de Huimilpan fue a los 16 años. Ah, pues muy chamaco, Sí. pero ya con una idea muy sí, clara, muy definida. sí, yo estaba Ok. decidido a ser maestro. Terminas la carrera de maestro. Sí, ¿Qué pasa inmediatamente después? bueno, es que termino mi carrera de maestro para dar clases en educación primaria y en esa trabajo 3 años. Pero a la par había una necesidad en el estado que estaba expandiéndose preescolar y invitan a muchos maestros de educación primaria porque no tenían tantas educadoras para hacer como una especialidad para preescolar. Y yo digo, quiero estudiar para preescolar, porque me pregunté, ¿por qué puras mujeres van a ser educadoras? Correcto. Dije, pues también, ¿Podríamos considerarla como una especialidad? sí, podemos decir Ok, que una especialidad. Una especialidad. Te voy a molestar regresándonos un poco en el tiempo. Sí, Emilio. Siempre hago esta pregunta. Siendo chamaco, niño, yo quisiera que nos comentaras algún evento, alguna situación que recuerdes con mucho cariño, que te haya ocurrido y que te haya hecho ser muy feliz. Pues muchas, Emilio. Una. Yo he sido bendecido, la mera verdad. Pero una de las más sentidas es que mi papá me dice, muy bien, debes aprender a trabajar, dice, porque esa es parte de la vida, dice. Las personas que son útiles para sí, son útiles para los demás, dice. Exacto. Y no quiero que seas un inútil, pero además debes ser responsable, educado, trabajador, o sea, los valores me Los valores. Entonces, Y esa parte la es siento. muy hermosa porque te define el rol del papá Sí, para formar a sus hijos. sí, sí. ¿Es correcto? Sí, sí. Qué lindo, ese recuerdo me encanta. Sí, Y qué bueno porque lo traes muy arraigado. sí, Tienes esa filosofía de vida muy arraigada. sí, con ese he crecido y con esa me he guiado y con ese he triunfado en muchos campos. Como escritor, como poeta, como maestro, como alumno también, porque yo fui alumno por muchas escuelas. Eso me ha definido y me ha llevado a éxitos. Desde los 16 años, Javier migra a Querétaro. Es aquí donde descubrirá que a base del estudio y del trabajo duro es posible perseguir su sueño de ser maestro. Veo que Huimilpan pues es una ciudad, es un pueblo, esta es la cabecera municipal y yo veo que es una población con mucha dinámica. Pero pues a ti te ha tocado ver el Huimilpan de antes, de tus abuelos, de tus padres y de ti mismo, y el Huimilpan moderno. ¿Cómo ves esas diferencias? ¿Qué tan rico ha sido el cambio? Bueno, pues por principio, mis abuelos eran del siglo antepasado. Mis padres y yo ya somos del siglo pasado. Entonces, me toca ver y escuchar historias de mis abuelos, de mis padres, de otros tiempos y de todo el siglo pasado. La gente muy trabajadora. Nosotros aquí somos muy productores de maíz. Ah, es el campo. El campo. El campo es su poder. Y crea de ganado menor. Ajá. Entonces la gente tenía mucho ganado bovino y caprino. Casi todas las familias tenían. También teníamos buenos tejedores de lana. Casi todas las casas tenían telares de lana. Esos yo todavía los miré y me logré subir arriba de ellos. Actualmente
¿Hay telares? Existe uno solamente. Uno solo. Bueno, pero no me adelanto. Sigue, continúa con la charla. Pero ese telar, el último artesano de lana se llama Víctor Martínez. Esta lana salía de los hatos de los animalitos que tenían. Sí. Quiere decir que de alguna manera estos proveedores, estos animalitos proveedores de lana, se fueron agotando. Sí, se han ido agotando a través del tiempo, porque se han ido agotando los campos de pastoreo, porque los mismos señores que tenían los animales ya también se han ido. O sea, ya ves que las generaciones se van yendo. Ya las nuevas generaciones ya no son tanto de ese tipo de trabajo. Okay. Entonces ya se dedican más a la construcción. Más a la construcción. Pero ese huimilpan que yo conocí, el que me platicaron, era de mucho trabajo y de poco ingreso. El huimilpan que ya conozco yo, ya los ingresos empiezan a aumentar. Había muchos talleres de herrería, de talabartería, de tejido de canasta, había de carpintería, tejido de lana, como ya decíamos, y de alfarería. Teníamos muchos que hacían. Era muy rico. Sí, había muchos talleres de alfarería. Se han ido acabando porque pues, el plástico nos los ha ido exterminando. Mira. Que eso fue lo que yo miré. Comida muy sana. Aquí había mucha miel. En la casa paterna nosotros llegamos a tener 23 cajones de colmenas para la miel. Esos colmenares también se han acabado. Toda la producción en todas las actividades eran a nivel doméstico. Sí, a nivel doméstico, pero había bastante producción. Pero había mucha. Sí, nosotros teníamos una huerta donde teníamos comida para regalar. Bueno, y entonces, hoy Huimilpan, ¿de qué vive? Hoy Huimilpan tenemos una mezcla muy interesante que a través de todas las generaciones se va dando también, no es único. Claro, ¿verdad? claro. Pero hoy nuestra gente vive del comercio, vive también del campo, sigue produciendo del campo, pero ya a menos escala. Pero a nivel de autoconsumo. Sí. O sea, su maíz es consumido localmente o también lo venden. También tenemos para vender. Yo recuerdo que antes se le vendía a Conasupo y llegué a ver que llegaron a sacar algo aquí más o menos como unos 25 tortons, un promedio de 15 toneladas cada uno de maíz para las ciudades. Entonces sí teníamos buena producción. Pero ahora ha bajado. Ha bajado. Ha bajado, pero somos autosuficientes todavía. Ok. Ese es Huimilpan. La gente ya se dedica más a la construcción. Muchos se nos van a Estados Unidos porque aquí hay poco trabajo. Tenemos mucha gente trabajando allá, a los cuales pues yo les mando un saludo porque los mexicanos somos trabajadores, pero de los buenos donde quiera. Donde quiera. Entonces, no digo de Huimilpan, no, Querétaro, todo México. No, México. El mexicano es un trabajador ideal. Sí, porque es noble, es trabajador, es serio, es muchas cosas. Sí, yo aprecio mucho a los mexicanos, son los que más quieren en Estados Unidos para trabajar. Y he ido 2 o 3 veces de visita. La población que emigra a los Estados Unidos en condiciones de braceros, digamos, ¿ya no regresan o se establecen allá? La vida se las pinta de forma diferente a todos. Hay quienes se van unas temporadas y regresan y se quedan con la familia aquí. Okay. Hay quienes están allá varios años y entonces arreglan sus documentos y también se llevan la familia. Entonces sí tenemos familiares allá con toda su familia que quién sabe, esperamos que regresen a su tierra porque pues, aquí los queremos y los extrañamos. Hay una rama que a lo mejor, no sé, a ver tú qué me comentas, el turismo local o nacional, ¿viene acá a visitarlos? Viene, poco, pero sí viene. Poco. Porque Huimilpan es un pueblo encantado, es un pueblo viejo. Antes que Querétaro, Huimilpan se fundó. Huimilpan ya estaba en 1529. Sí. Entonces, pero nuestra gente que nos visita, sí nos visita. Poca, pero sí nos visita. Les gusta saber la historia de Huimilpan. Okay. Cómo ha crecido, cómo se ha desarrollado
de repente te dicen ahí que lo fundaron los españoles. Esa es una mentira. Huimilpan existía con muchos otros pueblos desde mucho antes. Ellos nada más retrasaron y refundaron en 1529. Sí, ellos llegaron y ocuparon. Sí. Pero ya las poblaciones ya existían. Ya existían. Entonces ese es el Huimilpan. Ahora pues, está más distinto, porque cuando yo lo conocí era tierra todo esto. Hoy no, mira, tenemos una placita con cantera, tenemos unos monumentos, hay uno al emigrante. Al momento que nosotros llegamos, pues vemos una ciudad ordenada, limpia y tranquila. Muy tranquila. Tenemos allí un monumento al emigrante y uno a la mujer trabajadora allá en el entronque. Sí, una mujer que está cosechando. Exacto. Porque aquí las mujeres, no nomás aquí y en todos los lugares las mujeres son trabajadoras, son valientes. El pasado y el presente de Huimilpan se escriben a través de los sueños de miles de queretanos que constantemente buscan nuevas oportunidades para salir adelante, ya sea aquí o en el extranjero. Eres maestro. Maestro de profesión. Yo creo que un maestro es una profesión que hace de las personas que sean muy especiales, porque enseñan, muestran las rutas, muestran el conocimiento, dan las fórmulas de cómo hacer y ser. Y para mí esa profesión que tú tienes es una maravilla. Platícanos cómo inicias a ser ese maestro y qué pasa en ti como maestro. Mira, yo creo que yo empiezo a ser maestro desde como los 7 años. Porque cuando yo llego al segundo grado a la primaria, me toca una maestra que se llamaba Paz. Y ella me trataba con mucho cariño. Me decía Prietito, con todo cariño. Y yo miraba cómo nos tenía paciencia a todos. Y entendía por mis padres y mis abuelos que uno de los intereses grandes que tenían era que sus hijos y sus nietos se prepararan porque era importante para la vida. Correcto. Entonces, desde allí yo digo como que yo quiero ser maestro. Sí, sigo caminando en el mundo, paso la primaria, paso la secundaria y por si fuera poco, ya te digo, allí en la secundaria me ponen como presidente de la sociedad de alumnos, dije, ahí en la torre. Me sigue gustando la enseñanza. Las ofertas del director, el cariño que me tenía sin conocernos, me dicen, hombre, yo quiero ser maestro. Sigo trabajando, ¿verdad? Sigo trabajando y estudiando, preparándome. Veo que yo no puedo aspirar a ser maestro porque me hace falta dinero. Yo no tengo a mí nadie me apoyó de mi familia porque no tenían dinero. No les reclamo, los amo y los quiero. La realidad, pero la realidad es esa, que ellos me dijeron que Dios te acompañe, vete a estudiar si quieres, a donde quieras. Me voy a estudiar unas especialidades técnicas. Trabajo con esas especialidades y esas me dan el sustento para poder entrar a la docencia. Me voy a la docencia y uno de mis maestros, que se apellidaba Mata, un día me mira el talón con que me pagaban en la empresa, como yo trabajaba de obrero, y yo estaba ganando 360 pesos semanales y él estaba ganando 150 a la quincena y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Te vas a morir de hambre? Y le dije, no, yo vengo aquí porque quiero ser maestro, no porque quiero ganar dinero, le digo. Así le contesté. Y dijo, pues te vas a morir de hambre, mira, ganas muy bien como técnico, ¿qué haces aquí? Ya le dije, quiero ser maestro, porque yo tengo ese gusto. Esa vocación. Sí, quiero enseñar a mucha gente, le digo. Enseñarle las cosas que yo he aprendido como técnico, les daré clases a ellos para que se mantengan de una forma más fácil en el futuro. Y dice, y si no te dan plaza, no me importa.
hago mi propia escuela o les enseño abajo de un árbol si es necesario. Esa es. Pero les voy a dar clases, los voy a enseñar, les dije. De esa manera entonces estudié la normal, salí de la normal con una tesis de problemas conductuales porque a mí me preocupaba mucho por qué los niños son como son. Son como son. Me di cuenta que pues no son ellos. En realidad es lo que la sociedad nos va acomodando, la casa, la familia y todo el mundo. Entonces somos como que un espejito de muchos. Qué interesante tesis. Y me encantó la tesis. Ya después estudié una licenciatura en Ciencias Sociales, otra en Ciencias Naturales y por último una maestría en Ciencias de la Comunicación. Esa la terminé en el 2012. Entonces te fuiste preparando. 45 años estudiando y trabajando. Yo siempre estuve trabajando y estudiando, porque de esa manera me podía mantener yo, pero además mantener a mi familia. Yo tengo familia desde 1982, pues había que mantenerlos. Y pues el trabajo, para mí es el trabajo. Ese mensaje, yo creo que debe ser escuchado por los jóvenes. ¿Por qué? Porque en la vida vas desarrollando un proyecto gracias a que descubres que tienes un proyecto. ¿Qué les dices a los jóvenes? Que los jóvenes tienen que prepararse, porque vienen tiempos más difíciles. Y que lo que nos mantiene a los seres humanos conectados a la sociedad, a la naturaleza, es la preparación. Los valores, respeto, responsabilidad, trabajo, dedicación, la familia. Esos son nuestros valores. Quien tiene familia es rico, quien tiene padres es rico, quien tiene hermanos es rico, quien tiene hijos es rico. Yo me siento rico porque tengo todo eso. Entonces, los jóvenes tengo gran esperanza yo, y yo pienso que sus padres también, que se preparen. Hoy tenemos preescolar, primaria, secundarias, tenemos un colegio de bachilleres, tenemos una preparatoria que depende de la universidad. O sea que hay una oferta. O sea que tenemos. Ahora sí, el que no estudie es por orejas grandes, pero queremos que se preparen porque los queremos preparados. Yo quiero que un día en el futuro, un médico de ellos me atienda, que un abogado me defienda, que un ingeniero me ayude. Tengo esperanza en ellos. Los jóvenes son nuestro futuro. De veras que debemos de tenerle cariño y también paciencia, porque de repente ahora se nos desacomodan con las nuevas tecnologías. Porque las cosas que reciben los muchachos son de una gran calidad, pero también implican un gran riesgo. Sí. Y tienen que ser muy fuertes, muy sólidos para poder recibir los embates de esa sociedad que no aporta muchas cosas. Sí, de ese futuro que es incierto. Pero el futuro empieza hoy, con lo que hagamos hoy. Y hay que hacerlo lo mejor que podamos, porque de eso depende nuestro futuro y el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestra familia. Hoy Javier, como un gran maestro, nos ha enseñado que el esfuerzo, la entrega y la dedicación son los cimientos que nos ayudarán a construir nuestro futuro y el del propio Querétaro. Te agradezco muchísimo que nos hayas platicado, que nos hayas recibido en esta población tan históricamente valiosa, y te agradecemos muchísimo, de verdad. A sus órdenes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y que no sea la última vez, sino que sea más seguido, porque Huimilpan tiene mucha historia.